queremos también tratar y presentar el tema de los femicidios, la otra pandemia. Los femicidios en Argentina, uno pensó que después de la situación dolorosa que tuvieron que atravesar ustedes, y con tantas veces que fueron a los canales de televisión y hablaron, uno pensaba que se iba a hacer algo, que iba a bajar. Pero nos enteramos también después que en Córdoba, hace poco, estaban haciendo unas obras en un departamento, en Buenos Aires al 300, en pleno centro de Córdoba, departamento tercero B, y ahí encontraron un cuerpo. Cuerpo de una joven que estaba desaparecida desde agosto pasado. Se llamaba Milagros Micaela Bastos. Estaba en un departamento no cualquiera, sino donde vivía un policía que había sido condenado por matar a un chiquito de 9 años, Facundo Novillo. El tema es acá, los femicidios siguen. Y este fue el femicidio de alguien que nadie escuchó su voz. Porque estos números que vos nos traes, Jenny, alarman, y después vamos a ir a contarte el caso de Milagros Micaela Bastos. ¿Cómo son realmente hoy los femicidios? ¿Cómo está hoy la situación después de lo que pasó hace mucho tiempo con Wanda Tadei? 2010, febrero del 2010, sí. Imagínate que ya estamos hablando de 15 años, más de 15 años, y que lamentablemente esto sigue. No nos olvidemos San Antonio de Areco a principio de esta semana, en realidad el día domingo, que fue la muerte, el crimen o el asesinato, mejor dicho, de Florencia Rabat por parte de su pareja, y al mismo tiempo en San Martín, hace 2 días atrás, cuando una expareja termina prendiendo fuego a una mujer. Es realmente increíble lo que se está viviendo, y vamos a ir a placas que son hasta julio de este mes, o sea, terminan en julio. Imagínate que estamos hablando de 2 femicidios más esta semana, ¿no? 149 femicidios en lo que va del año hasta el 31 de julio. 41% el agresor es su pareja o expareja. Vamos a ir continuando con las placas para mostrar más detalles acerca de esto, ¿no? El 30%, como les decía, entre el 41 y el 30% siempre suelen ser parejas o exparejas de las personas. 22% hicieron denuncias previas. Un ejemplo, lo que sucedió en Areco con Florencia Rabat, que ya la había denunciado en 2 oportunidades a su femicida. Y hay 130 niños que perdieron a sus madres, porque eso es otro de los puntos que hay que tener en cuenta y es muy importante. Un padre preso, una madre que lamentablemente es asesinada de la peor manera, y chicos que quedan totalmente solos o con algún familiar, pero que tienen que vivir esa situación tan trágica. Estamos conectados con Silvana Fernández, que fue la fiscal que estuvo a cargo de la causa por averiguación de paradero, una averiguación de paradero que se radicó en agosto del año pasado y que tuvo que ver con la investigación para tratar de dar con Milagros Micaela Bastos. Buenas tardes, doctora, gracias por estar acá en este sábado en Caso Abierto. Jenny Grisero y Gustavo Carabajal la saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. ¿Con qué panorama se encontró cuando comenzó con la investigación para tratar de buscar a Milagros Micaela Bastos? Bueno, mi actuación inició con la denuncia de un familiar de Milagros Micaela Bastos, una joven de 22 años que hacía un tiempo no volvía por su casa. Era una chica que en una situación muy vulnerable porque adicta a las drogas y sobre todo a una droga tremenda que tenemos nosotros en Córdoba y que seguramente en todo el país, que es el pipazo, con daños neurológicos tremendos para las personas. ¿Nos puede repetir el nombre de la droga, doctora? Pues no la escuchamos bien, justo. ¿Cómo se llama la droga? Acá comúnmente le dicen el pipazo. Es la cocaína que la queman con cosas de metal. Y es altamente nociva y dañina para la salud. Bueno, Milagros, una chica que ya estaba en situación de calle, adicta al pipazo, ya hacía 2 años que estaba en situación de calle. Si bien tenía una familia muy grande y muy presente, ella ya por su grave adicción y el suicidio de su pareja, también un joven de 23 años, 2 años atrás, y padre del hijo que tenían en común, ya estaba en una situación que volvía a su casa algunas veces a ver a su hijito.
En esta situación la familia se da cuenta que Milagros no volvía, hacía varias semanas que no volvía, no tenía contacto en las redes, y una cuñada realiza la denuncia por desaparición, que es donde yo intervengo, el 4 de noviembre del año pasado. A partir de ahí comenzamos nosotros una búsqueda permanente de Milagros, con muchísimos datos que nos llevaban a muchos lugares de la ciudad de Córdoba. Entre ellos, muchos, el centro de Córdoba. Este es un dato importante porque después es el que nosotros tenemos en cuenta para llegar a identificarla. Tenemos constancias de que ella en julio estaba viva, con lo cual su rastro se pierde en agosto, aunque teníamos un número de testigos que nos decían que la habían visto en noviembre, en diciembre, en muchos lugares de Córdoba. Pasan casi 7 meses y, como dijo Gustavo usted recién, el 5 de julio se descubre en este departamento de Córdoba un cadáver de una mujer en el departamento de este señor Grasso, que era una persona que cumplía prisión domiciliaria. 2 días antes le habían revocado la prisión domiciliaria, entran albañiles a hacer unos trabajos y encuentran este cadáver. Esto llega a nuestro conocimiento por los noticieros, por las informaciones públicas que iban saliendo de un caso que conmocionó a Córdoba, que se trataba aparentemente de una joven mujer que tendría entre unos 30 y pico de años, de contextura delgada, y empiezan a dar datos, sobre todo del policía Grasso y de los lugares donde él frecuentaba, y que el departamento está ubicado a escasas cuadras de donde nosotros teníamos datos que la habían visto a Milagros. Con todos esos datos que empezamos a escuchar nosotros por las noticias, con mi equipo de trabajo, mi secretario y mi unidad territorial, empezamos a pensar que podría tratarse de Milagros, la persona que nosotros estábamos buscando. Yo me pongo en contacto entonces con el equipo de antropología forense y de genética forense de Córdoba, de Policía Judicial, con la doctora Ginarte y la doctora Modesti, para ver qué podíamos hacer nosotros y cómo realizarlo, para ver si podíamos hacer un cotejo con los restos que se habían encontrado en este placar, que estaban esqueletizados. Si bien teníamos un par de datos, como color de pelo, algunas cosas, ¿Y nadie en el edificio se había dado cuenta de que acá estaba, la están escuchando también en el estudio, y por ahí parte de la audiencia que la está escuchando? Nadie se hace esta pregunta. ¿Nadie se dio cuenta en el edificio de que había un olor nauseabundo? Bueno, esa no es la parte que me corresponde a mí la investigación, porque es otro fiscal, el doctor Bringas, el que está trabajando en el hallazgo del cadáver. Sí. Pero le voy a poder responder eso. Creo que cuando los albañiles entran a romper este especie de placar que estaba todo medio tapiado y con esta chica, y abren las puertas, ahí empiezan a sentir un olor tremendo. Claro, es decir, al tapiar todo, y yo, si mal no recuerdo, estaba envuelta en una frazada, con cal. Tapada con cal y atada con unos alambres, con unos sogas. Bueno, a partir de ahí a mí me llama la atención todos estos datos que van saliendo en la prensa, y digo, es posible que sea Milagros la desaparecida que yo estoy buscando. Entonces me contacto con sus familiares, una familia presente, que intentaron de todos modos ayudarla con el tema de sus adicciones, pero este es un flagelo realmente que en Córdoba es tremendo. Yo trabajo en mi unidad territorial, son barrios muy críticos donde esto está muy presente, y no podían sacarla de la calle, no podían ayudarla con tratamientos, con nada. Bueno, me contacto con su abuela y con una tía que es quien la crió a Milagros y ahora cría a su hijito de 6 años, una tía abuela. Les explico por qué les necesitábamos, porque necesitábamos tener el ADN de ellos en una base de datos y ver si podíamos cotejar con personas que tuvieran hallazgos que hubiera de personas. Entonces inmediatamente vinieron, nosotros las trajimos a la fiscalía, les hicimos hisopados, o sea que el ADN es por línea materna, a la abuela y el hijo. Y, como dije, con el equipo de antropología forense y de genética forense de la Policía Judicial de Córdoba, hicimos el cotejo de los hisopados de la familia con
huesos, o sea, con material cadavérico hallado en el placar del departamento de Grasso. Esto ocurrió más o menos el 25 de julio, porque el cadáver aparece el 5, nosotros el 25 de julio citamos a la familia y ya el 14 de agosto la doctora Modesti me confirma de que efectivamente el cadáver encontrado ahí se trataba de Milagros Bastos. Doctora Silvana Fernández, acá nos quedamos todos azorados con el relato. Esperemos que se haga justicia también acá. Sé que están trabajando colegas suyos. Exactamente. Que Grasso está preso, volvió a la cárcel de donde nunca debería haber salido, el penal de Bauer. Nunca tendría que haber vuelto a ese departamento y bueno, la verdad que la acompañamos también acá a la distancia, porque me imagino que debe tener un temple especial para, y acá toda la gente que está en el estudio asiente, para enfrentar cada día situaciones como esta. Sí, la verdad que sí, por lo menos la identificación creo que posibilitó que la familia pudiera cerrar y nosotros esta búsqueda y comenzar un nuevo camino para verdaderamente ver lo que ocurrió con Milagros y que se haga justicia respecto del homicidio. Doctora Silvana Fernández, le agradecemos el contacto acá con La Nación Más con Caso Abierto. No, de nada, hasta luego. Tanto Gustavo Delía como Luis Nocera, como Jorge Monasterki y mi compañera Jenny Serio, ni hablar, y Beatriz Tadea y Jorge se quedaban azorados con el relato y con las cifras también quedabas. Sí, sin duda. De los femicidios. Beatriz, ¿cambió algo desde que vos y Jorge hicieron toda la lucha por Wanda? Sí, cambió. Muchas cosas cambiaron. Lo que parece que no hubiera cambiado son los números, porque yo también tuve que dar datos hace poquito en la legislatura, eran 149, pero nos faltan las víctimas de este mes, que en una semana hubo 3. Claro. Es decir, ya no sé si... Y una cuarta, que no sabemos si va a morir o no, que es la atacada con el ácido, como era anteriormente la forma de figurar una persona para que nadie la vea y nadie la pueda hacer una pareja de ella, era el ácido, hasta que apareció este método de matar a través de la incineración, como fue el de Wanda, que se repitió permanentemente durante mucho tiempo y bueno, ahora vuelve a aparecer nuevamente. El problema es que yo ahora estaba escuchando que tenemos fiscales que se ocupan de ayudar a la familia y de buscar cosas que no nos pasó a nosotros, pero nosotros tuvimos un caso completamente diferente, porque el fiscal se desentendió totalmente. ¿El primer fiscal? El primer Nicholson, fiscal. ¿no era? Después no, porque el que El primer fiscal era Nicholson, ¿no? Nicholson, sí. Pero bueno, nosotros tenemos fiscales y muchas de las víctimas que llaman, porque llaman permanentemente las víctimas de todos lados, de todo el país, les digo, recurran al fiscal si no tienen abogado. Porque, ¿qué pasa? La víctima no tiene abogado. Es decir, el 5% y la familia de la víctima llega muchas veces a juicio. tampoco pueden costear un abogado. No, y aparte... No puede costarlo, por eso tienen el 5%. Ahora, estamos rodeados de femicidas. Ahora, eso te iba a preguntar, ¿no? Lamentablemente estoy acostumbrada a hablar con muchas de las mujeres y me interesa mucho de que sufren. Obviamente siempre digo, también hay hombres que lamentablemente sufren estas situaciones y hay que dejarlo en claro. Pero las mujeres que te dicen, sí, fui a la fiscalía, me dieron un botón antipánico, la perimetral, Sí. y todos sabemos por dónde se lo pasa el femicida eso. Sí, aparte Entonces, que... ¿qué es lo que falta acá para llegar a una resolución o algo que realmente sirva para quien está viviendo esta situación de calvario constante? Bueno, yo te digo que el botón antipánico, que yo he tratado de ayudar a muchas personas a conseguirlo porque era la única herramienta que teníamos. Después se puso la pulsera, que dio mucho resultado en zona norte, que consiguieron las pulseras, pero muchas mujeres víctimas de violencia no querían mantener la pulsera porque decían que podían pensar que ella era ladrona. Pero Claro. los casos que se activó la alarma, fueron 5 casos que se salvaron la vida. Claro. Entonces, Jorge, sí. ustedes, vos y Beatriz tienen, a partir de lo que les pasó con Wanda, se movilizan, ayudan a las víctimas, las orientan. Así es, Gustavo. Mira,
Yo estaba escuchando muy atentamente, inclusive la violencia, esta violencia generalizada que hay de asesinar a una chica por robarle una billetera. Pero la violencia hacia la mujer es muy específica. Yo digo, hoy tenemos, en realidad son 141 casos hasta julio. 149. 149 a julio. Hay 11 casos en agosto y 12 intentos, pero en la primera etapa, los 7 meses primero, hubo 239 intentos de femicidio. Sí. Y también tenemos que decir que permanentemente, o sea, el femicidio es la última etapa, pero hay etapas previas que se van cumpliendo y que se cumplen en la sociedad. Ahora nosotros decimos, este es un problema concreto. Vos recién preguntaste, ¿se modificó algo en estos 15 años que nosotros estamos trabajando el tema? Algo se modificó, lo que no se modifica es la estadística. ¿Por qué? Porque la causa que provoca los femicidios no se sacó. ¿Cuál es la causa? Un Estado patriarcal, un Estado machista. Hay toda una educación machista y patriarcal en la sociedad que tenemos que cambiar. ¿Y cómo hacemos para terminar con los femicidios dentro de varias generaciones si hoy empezamos a educar a los chiquitos? Mirá, la 26485, que es la ley que prevé que está contra la violencia hacia la mujer, prevé que desde jardín de infantes, primaria, secundaria y universitaria esté el tema de género. Esto es para educar y esto es para hacer. Ahora, yo digo, los femicidios siguen, es más, se aceleran. Yo hago un llamamiento a las mujeres, a las organizaciones femeninas, a las comisiones de mujeres que tienen cada uno de los partidos políticos, porque esto es transversal, esto no es patrimonio de un determinado sector. Socialmente, económicamente, desde el punto de vista político, esto atraviesa toda la sociedad. ¿Está haciendo algo para frenar los femicidios? ¿Cómo? ¿Este gobierno está haciendo algo para frenar los femicidios? Mira, yo creo que arranca muy mal desde el momento que el propio presidente está negando que hay violencia hacia la mujer. Yo creo que acá tiene que haber una política de Estado. Acá tenemos que ponernos todos de acuerdo, independientemente del pensamiento político que además tenemos derecho a tener cada uno de los habitantes. Jorge, vos sos abogado penalista, igual que Gustavo Alier y Luis Nocera. ¿Ven? ¿Hace cuánto que nos conocemos? ¿10 años? Bueno. ¿Ves alguna política más de género para que esto se termine? Bueno, yo creo que es policausal, es muy difícil opinar cuando uno se enfrenta o acompaña o comparte estos lugares donde hay padres que perdieron una hija, eso es lo primero. Es un delito que lo conozco, me tocó acompañar a la familia de una víctima, no sé si te acordás, debe hacer más de 12, 13 años, creo que fue una de las primeras condenas cuando entró el agravante de femicidio de Susana Leiva, una chica de Temperley, que Ponce. Se consiguió una condena y en diferentes oportunidades me tocó acompañar. Digo, es difícil hablar cuando uno no conoce y cuando uno ve el dolor de tanta gente en soledad y gente a veces que no puede solventar, como bien decían, lo que es toda esa trajina judicial. Pero la realidad es que yo creo que sobrepasa el delito este. Vivimos una sociedad violenta. Es decir, el caso anterior que veíamos de matar a una chica para sacarle una billetera, es el mejor ejemplo. Vivimos una sociedad violenta. Por eso creo que es policausal y no van a bajar los índices hasta que no se empiecen a trabajar un poquito más. Como dice Jorge, una política más general. Luis. Yo he tenido casos, tuve la suerte de presentar en lo que es la legislatura de la ciudad el proyecto y que se aprobó de contravención de hostigamiento digital. Porque es lo que decía un poco Jorge, esto empieza de antes, o sea, el femicidio es lo último, esto empieza de antes. Por eso, yo soy fundador de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen y nos quedan un montón de casos de hostigamiento digital en diferentes partes del país. Bueno,
Actualmente la ciudad tiene una contravención para estos temas que es muy importante, es un primer paso de prevención. Parece que no, pero como bien estaban diciendo, esto arranca antes y a veces no tienen dónde ir, dónde preguntar y demás. Yo creo que hay que tomar estas herramientas que son locales y trasladarlas al ámbito nacional. También otra contravención que tuve la suerte de poder redactarla es la prohibición de publicación de imágenes íntimas sin consentimiento. Porque es todo, como bien está diciendo acá el colega, es multicausal. Esto arranca por un primer paso que es hostigar, publicar. Y es un punto muy importante lo que estás hablando en la ciudad, porque recordemos Lucas Acosta, el jugador de Sarmiento de Junín, que fue imputado por una situación de la que vos estás contando, el fiscal es Gómez Barbela, de hostigamiento digital, al punto que le fue dejando hasta un cartel a su expareja diciendo que iba a publicar imágenes, las terminó publicando, no en WhatsApp, sino el otro que ahora me sale Eso es violencia contra la mujer también. Exacto. Es lo que dice Jorge, la que terminó comienza amenazando de antes. muerte. Sí, lo que también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de violencia hacia la mujer que no son... Yo la otra vez en un programa que tenía de radio en Uruguay hablé sobre la violencia vicaria, que normalmente no se habla, y es cuando la mujer no recibe ningún tipo de golpe ni agresión, pero agrede a sus hijos, a su familia, a sus padres, y eso le provoca, ha llegado a personas a suicidarse. Bueno, consecuencia. hace unos días un violento mata a su hijo de 8 años para castigar a la mujer. Esto es algo espantoso. Sí. Pero esto es lo que tenemos que, la sociedad argentina, tenemos que verlo, tenemos que ponerlo sobre la mesa, lo tenemos que trabajar y discutir, tenemos que educar. Sin educación a los chicos no vamos a tener futuro, vamos a seguir cada 30 horas con una mujer muerta. Es tan cierto lo que decís, Jorge, hace muchos años cuando fue el homicidio de Ángeles Rawson, Sí. me habla una docente de un colegio secundario de Loma del Mirador y me dice, estoy muy preocupado porque escuché que una chiquita, una adolescente de 15 y 16 años, estoy hablando allá por 2013, Sí. fue amenazada por un compañero donde le decía que le iba a hacer lo mismo que Mangieri le hizo a Ángeles. Sí. Hace falta educación y por ahí los medios también hay cierta sobreinformación hoy que los chicos, nosotros cuando éramos chicos no teníamos y hoy sí. También es violencia contra la mujer, la trata de personas, Sí. el sometimiento a explotación sexual y vamos a tratar el tema